Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente video denominado ¿Cómo se diferencian los animales? Observa la silueta de los siguientes animales y responde las siguientes preguntas. ¿Qué son los animales? ¿Cuáles de ellos son invertebrados o vertebrados? ¿Por qué? ¿Cómo es la clasificación taxonómica en el reino Animalia? Entonces respondemos mentalmente a estas preguntas o a lo largo de la sesión de clase y continuamos. Criterios de clasificación de los animales. La clasificación de los principales taxones de animales se hace teniendo en cuenta criterios como los que se muestra en este cladograma. Recordemos que el reino animal posiblemente, ¿no es cierto?, ha evolucionado de células del reino protista como protozoarios, ¿no?, que se han vuelto pluricelulares y de estos han comenzado a evolucionar formando algunos que no tienen tejidos verdaderos, como el caso de las esponjas, y otros con tejidos. Estos de acá en su cuerpo han formado simetría radial, como el caso de los nidarios. Bueno, también los equinodermos realmente tienen simetría radial o simetría bilateral, que son prácticamente el resto de los animales. Entonces ahí tenemos otro criterio. Ahora veamos, ¿no es cierto?, si tienen o no celoma. Si no tienen celoma o cavidad corporal se llaman acelomados. Y si tienen cavidad corporal hay dos tipos, los que tienen un pseudoceloma y los que tienen un verdadero celoma, ¿no? Entonces, los acelomados, ahí tenemos gusanos planos, pseudocelomados, gusanos redondos, los rotíferos, y los celomados ya son el resto de los animales más evolucionados. Ahora, ¿cómo es su desarrollo embrionario? Si son protostomados, si son deuterostomados. Si son protostomados, hay que ver, ¿no es cierto?, si no existe ningún tipo de segmentación en el cuerpo como los moluscos o tienen segmentación como los anélidos y artrópodos. Y si tiene desarrollo deuterostomado, hay que ver si no hay segmentación en el cuerpo, como en el caso de los equinodermos, o segmentación en el cuerpo, como en el caso de los cordados, que realmente acá se encuentran los vertebrados. Criterios de clasificación en el reino animal. Entonces, un criterio es la diferenciación en tejidos y órganos, si los poseen o no. La mayoría de los animales poseen verdaderos tejidos y órganos. Recuerden que los animales son pluricelulares, pero no todos tienen tejidos y órganos. Por ejemplo, los poríferos no tienen órganos, no tienen tejidos diferenciados, solamente es pluricelular. Pero en el resto de los animales ya encontramos tejidos y conforme van evolucionando órganos, ¿no? Acá tenemos un porífero que solamente tiene un solo tipo de tejido y acá tenemos una abeja que tiene varios tejidos y órganos. Simetría corporal, otro criterio. Existen dos planos de organización del cuerpo de los animales, la simetría radial y la simetría bilateral. Por ejemplo, un animal de simetría radial son las estrellas de mar, ¿no?, porque tienen 5 brazos. Y la simetría bilateral significa que desde la cabeza a la parte final del cuerpo lo podemos cortar en dos mitades casi iguales. Esa es la simetría bilateral. Por ejemplo, los insectos, miren, desde la cabeza hacia su abdomen cortamos y tenemos una parte izquierda y derecha que son casi iguales. En la simetría radial, en el caso de los equinodermos, en el caso de los elenterios o nidarios, ¿no es cierto?, tiene varias dimensiones, ¿no? Lo podemos cortar en varias tajadas, como se dice, ¿no?, a manera de una estructura radial. Algunos animales, como las estrellas de mar, desarrollan simetría radial en la etapa adulta, mientras que sus larvas presentan simetría bilateral en el caso de los equinodermos, que son las estrellas de mar. Desarrollo embrionario, o sea, cómo va desarrollando su embrión. Debido a la formación de 2 o 3 capas de células durante el desarrollo embrionario, se distinguen en animales diblásticos y animales triblásticos. Cuando se forma el embrión y comienzan a dividirse las células, ¿no?, se forma una masa celular, hay una pequeña impaginación, ¿ve? En los animales diblásticos, en su embrión, se forman un tejido externo que se llama el ectodermo y un tejido interno que en este caso el externo se ve de color amarillo y el interno se ve de color celeste. El interno se llama endodermo. De esos tejidos se forman los órganos del ser vivo. Y en el caso de los más evolucionados, que son triblásticos, que tienen 3 tejidos básicos o principales, de ahí se originan el resto,
Tenemos un tejido externo de color amarillo, que es el ectodermo, un tejido interno de color celeste, que es el mesodermo, perdón, el endodermo, y un tejido, bueno, de color medio rosadito que está entre el ectodermo y el endodermo se llama el mesodermo, como decir el tejido medio, ¿ya? Y de acá se van a formar los otros tejidos del cuerpo y de ahí se forman los principales órganos, conforme va desarrollando el embrión. Otra característica que hay que tener en cuenta para la clasificación de los animales es la presencia o ausencia de cavidades corporales cerradas o celoma. ¿Ya? Entonces las cavidades corporales cerradas se llaman celoma. Un ejemplo para antes de comenzar. Si a una persona tuvieran que operarla, ¿no? En el intestino, van a tener que cortar la piel, de la piel cortan el músculo y no se ven de frente los intestinos, se ve en una bolsa. Esa bolsita se llama el peritoneo y dentro hay un líquido que se llama el líquido peritoneal y detrás de ese líquido recién están los intestinos. ¿Qué significa? Hay una cavidad. Esa cavidad se denomina celoma, ¿ya? Entonces, a los animales los podemos clasificar en celomados y acelomados. Y hay un intermedio que se llaman los pseudocelomados. Un acelomado significa que no tiene celoma, pues, ¿no? Vale decir, sus órganos internos están pegados al resto de los tejidos del cuerpo. No hay una cavidad interna. En el caso de los celomados, sí existen, ¿no es cierto?, esas bolsas internas. Incluso dentro de esas bolsas, esas cavidades corporales, pueden estar justamente los órganos, ¿no? En este ejemplo tenemos de celomados, por ejemplo, la lombriz intestinal, el mismo ser humano. Acelomados, por ejemplo, las planarias, que son gusanos planos. Y los pseudocelomados tienen, ¿no es cierto?, un tejido medio, ¿sí?, que da la apariencia de que sea un celoma, pero no es un verdadero celoma, de ahí el término de pseudocelomado. Ahí tenemos los nemátodos, ¿no?, que son gusanos cilíndricos, alargados. Ya a diferencia de los anélidos, que son gusanos, ¿no es cierto?, que tienen segmentaciones. Estos no tienen segmentaciones en su cuerpo. Veamos otra forma de clasificar a los animales. Por el lugar en que se forma la boca en el embrión. Se distingue dos tipos. Los protostomados o prostóstomos, ¿no? Tenemos un ejemplo ahí, los artrópodos, y tenemos los deuterostomados o también denominados deuterostomos, como en el caso de los vertebrados. Veamos esta parte. Conforme se van formando los tejidos iniciales, ¿sí?, hay una invaginación de este tejido. Y acá hay una cavidad que se llama el blastóporo. Miren, en los dos casos se ven el blastóporo. ¿Ya? En el caso de los protóstomos, este orificio que está acá, de blastóporo, da origen a la boca en ese tipo de animales. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que sucede con los anélidos, molúsculos y artrópodos. Y este orificio, en el caso de más evolucionados, no da origen a la boca, sino al ano. Entonces, esos son los deuterostomados, o deuterostomo que le denominan. ¿Ya? Ahí tenemos los más evolucionados como los vertebrados y tenemos los equinodermos. Características para distinguir a los animales. Bueno, de manera sencilla, los animales podemos clasificarlos en dos grandes grupos, ¿no? Los vertebrados e invertebrados, teniendo en cuenta justamente la presencia de columna vertebral. Pero no son las únicas características entre los dos grupos que los diferencian. En el caso de los invertebrados, recuerden que son animales sin esqueleto interno, aunque algunos de ellos pueden tener un esqueleto externo denominado exoesqueleto, como en el caso de los artrópodos. Algunos grupos de invertebrados tienen simetría radiada, como en el caso de los nidarios, también llamados elenterios, ¿no?, los equinodermos. No se pueden trazar. ¿Qué significa que tenga una simetría radiada? Que no se puede trazar un único eje que divide el animal en dos partes simétricas, ¿ya? Aunque también existen algunos invertebrados que tienen simetría bilateral, ¿no?, como los artrópodos, por ejemplo. Características distintivas para cada subgrupo de los filos de invertebrados. Eso lo vamos a ver cuando veamos los diferentes filos o filum de los invertebrados. Veamos los vertebrados. Son animales que tienen un esqueleto interno, le denominamos endoesqueleto, ¿no?, que forma justamente la columna vertebral y de ahí desprenden otros huesos. Puede ser de tejido óseo o puede ser de tejido cartilaginoso. Tejido óseo, por ejemplo, como en el caso de
los peces óseos, los anfibios, los reptiles, los mamíferos, no, las aves. O cartilaginoso, como en el caso de los peces cartilaginosos, dentro de ellos tenemos el tiburón, por ejemplo, las rayas. Los vertebrados son animales con simetría bilateral, es decir, su cuerpo podría dividirse mediante un eje imaginario en dos partes idénticas o simétricas. La división del cuerpo en el caso de los vertebrados tiene tres regiones bien definidas. Tiene una cabeza, tiene un tronco y tienen extremidades. En el caso de los más evolucionados, como los anfibios, reptiles, aves y mamíferos, se denominan tetrápodos, que significa que tienen dos pares de extremidades para poder desplazarse. Tienen un desarrollo notable del sistema nervioso y también de los órganos de los sentidos. Taxonomía en el reino animal. Cuando mencionamos la taxonomía de Carlos Linneo, ¿sí? Habíamos mencionado los 5 reinos, ¿no? Como una de las taxones más altos. Y de ahí sigue lo que es el filo, o filum que le denomina. En el caso del reino animal existen realmente 40 filos. Pero la mayoría de los animales se encuentran distribuidos en 9 filos, que son los principales, ¿no? Y mencionamos los siguientes. El filo Porífera, Nidaria, Platelmintes, Nematoda, Anélida, Artrópoda, Molusca, Echinodermata y Chordata. Ya todos los que están ahí, excepto los cordados, ¿sí? Realmente son invertebrados. Dentro de los cordados hay un grupo que recién da origen a lo que se denomina los vertebrados. Veamos un ejemplo. Acá tenemos la taxonomía y nomenclatura para el lobo. Pertenece al reino Metazoa o reino Animalia. Bueno, su reino se puede agregar que sería Eumatozoa, pero no es obligatorio dentro de la taxonomía de Linneo, que tenía 7 categorías, ¿no? Tenemos el filum, bueno, está mal escrito acá realmente, es filum, chordata o chordata le llaman, y dentro de eso hay subfilum. Ahí está el subfilum vertebrata, que son los vertebrados. En este caso, el lobo pertenece a la clase Mammalia, que son los mamíferos, al orden carnívora, a la familia Canidae, al género Canis y su especie es Canis lupus. Bueno, acá tenemos los 9 filos que hemos mencionado que son los más importantes y que significa su nombre común y especies descritas. Los anélidos significa pequeños anillos. Por ejemplo, ¿quién ha visto una lombriz intestinal? Tiene como anillos en todo su cuerpo. Eso se llaman somites o metámeros también. ¿Ya? Entonces se le conoce de manera general como anélidos. Los artrópodos o artrópoda se caracterizan porque tienen pies articulados. Miren, existen más de 1.000.000 de especies conocidas. Los chordata o conocidos como cordados tienen notocorda que se va osificando y da origen a un grupo especial que nosotros conocemos como vertebrados, ¿no? Nidaria o conocidos también como nidarios o celenterios. Se caracterizan porque tienen células ponzoñosas que ortigan, que significa que son células venenosas como las medusas. Echinodermata, ahí tenemos los equinodermos, también su nombre común. Se caracteriza porque su piel tiene espinas. Ahí tenemos la estrella de mar, los erizos de mar. El filo molusca, los moluscos, su cuerpo es blando. Ahí tenemos, por ejemplo, las conchas negras, los choros, ¿no? Nemátoda, gusanos redondos, similar a un hilo, significa su cuerpo. Platelmintes o platelmintos son gusanos planos. Y los poríferas, ahí tenemos las esponjas, que tienen en su cuerpo poros, son los menos evolucionados dentro de todos los filos. Actividad. Reconociendo invertebrados y vertebrados. Realiza una lista de 10 animales que puedas encontrar en tu casa. Clasifícalos en grupos según la taxonomía de animales e indica por qué los clasificaste en ese grupo. Intercambia información con 3 compañeros y realiza un gráfico indicando qué filo taxonómico de los animales has encontrado con mayor o menor frecuencia. Acá tenemos un ejemplo. Dentro de las 4 personas, que significan mis 3 compañeros y yo, ¿no? Acá tenemos los cordados, que son los vertebrados, artrópodos encontrados y anélidos encontrados, ¿no? Y voy poniendo cuántos ha encontrado tal compañero. Por ejemplo, esta persona ha encontrado 3 cordados, la otra 4, la otra persona 3 y yo encontré 3, ¿no? Y así lo hago para los otros grupos que haya podido encontrar. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas